Señores, abróchense los cinturones. Con ustedes, la presentadora más sexy de la televisión, Estefanía Nucio. Hola a todos amigos, bienvenidos una tarde más. Hoy es miércoles y para nosotros es todo un honor y un placer que nos pueda acompañar el maestro de los pinceles. Es un pintor estupendo y además alcarreño, Carlos Santiesteban. Vamos a poder ver estos retazos que Lidia ha preparado. Vamos a escucharlo. Carlos Santiesteban es una de las joyas del mundo de la pintura que ha dado nuestra provincia. Hijo del también pintor Carlos Santiesteban Val y de Francisca Montero, la sangre de artista corre por sus venas desde su llegada al mundo en 1927. La repentina muerte de su padre cuando él tan solo tenía 5 años, la guerra civil y las penurias de la posguerra no impidieron que siguiera los pasos de su padre entre pinceles. Teniendo a su madre como mentora y habiendo demostrado unas dotes excepcionales para la pintura, completaría su formación autodidacta en los cursos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Sería en la capital donde conocería a otros artistas dedicados a la danza y la escena, lo que orientaría su carrera profesional al mundo del espectáculo como encargado de vestuario y escenógrafo de obras de teatro y ballet. Su labor le llevó a pisar capitales de toda Europa y Estados Unidos, asentándose entre temporada y temporada en ciudades como París, Nueva York, Málaga o Sevilla, ciudad que le guarda un especial cariño y ha bautizado con su nombre una de sus calles. Tras sus comienzos íntimamente ligados a su trabajo para las producciones teatrales, consolidó su estilo propio, que ha sabido mantener a lo largo de toda su vida como artista. Su obra ha recorrido medio mundo, llegando a ser expuesta en el MoMA de Nueva York, los Reales Alcázares de Sevilla, la Fundación Puerto Banús o la ciudad cuna del arte, Florencia. Óleos, murales, frescos, ilustraciones. En Guadalajara, Santiesteban ha dejado su huella latente en lugares como el Palacio de la Diputación Provincial, la Iglesia de San Juan de Ávila, el Convento del Carmen o el restaurante de las Cuevas del Clavín. Muchos han sido los que han querido premiar a Carlos Santiesteban por su gran trayectoria como artista y persona. Le han sido concedidos, entre otros, el título de Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha e Hijo Predilecto de la ciudad de Guadalajara, la Legión de Honor Franco-Británica, la Gran Cruz de Fomento de la Unión Europea, ha sido nombrado Caballero de la Orden de Malta y miembro de honor de UNICEF Internacional. Hoy en GAD contamos no solo con la presencia de un maestro del pincel, sino también con un embajador e hijo muy querido de la ciudad de Guadalajara, Carlos Santiesteban. Todo tuyo, Estefanía. Todo un placer y un honor que Carlos Santiesteban pueda estar esta tarde con nosotros en directo, como siempre, en los estudios de Televisión Guadalajara, y tenemos 60 minutos para poder charlar con él y degustar de esta charla, de estas entrevistas. Bienvenido, muchas gracias, Carlos. Gracias por estar aquí también. Gracias, todo un placer. Teníamos muchas ganas ya de esta entrevista. La sangre artística desde siempre, Carlos, ha corrido por sus venas, ya lo hemos podido también escuchar en este vídeo introductorio. Sí, porque hay algunos artistas anteriores a mí en mi familia y de un gran poder artístico. Lo que pasa es que eran épocas en que el trascender fuera de la idea que se tenía de un artista, si no era en el lugar donde había nacido, pues él era sevillano y entre Sevilla y Jerez de la Frontera, que era su mujer de Jerez, y era la que era Santiesteban, pues a partir de ahí ya hemos pintado muchos de los Santiesteban, entonces hay unos genes de un gran pintor. Carlos, dicen de usted que es el pintor de la belleza y el amor. ¿Es un artista muy sentimental, muy sentido? Sí, eso no me sorprendió mucho, porque fue en una crítica que hicieron en Sevilla, en una de mis varias exposiciones que he hecho allí, y creo que fue en el periódico En el Mundo, y me parece que en cierto modo, sí, no sé si puede denominarse como el pintor, pero sí como una persona que siente mucho el amor y la belleza.
Entonces, lógicamente, si yo soy una persona o como artista, siento el amor y la belleza, casi sin darme cuenta, pues lo transmito en mis lienzos. Incluso pienso que puede ser uno de los grandes éxitos por los que mi obra ha tenido que pasar, porque hay mucha gente que dice, pues a mí pues, me gustan mucho los colores que usa Carlos en sus cuadros, son muy vivos, tienen mucha luz. Otra gente piensa que es la técnica, que es los años de experiencia, pero mira, yo creo que estas cosas son como recursos o aderezos a la obra de un pintor, pero ni la técnica, ni los años de experiencia, ni que el colorido sea mucho más adaptado a los gustos actuales. Todo esto es sencillamente lo que digo, está al margen de lo que un artista quiere ser, porque cuando Mozart, que nos deja boquiabiertos, yo que voy a los festivales de Granada, en el Generalife, en aquellos jardines, a las 2 de la mañana, oír una sinfonía de Mozart, que él hizo a los 15 o 20 años, pero algunas a los 15 años, ¿te imaginas que esto no se aprende ni con la técnica, ni con los años de experiencia? Yo pienso que es un privilegio de la naturaleza y de Dios. ¿La vida, Carlos, le ha dañado mucho? Yo creo que la vida nos ha dañado a todos, de una forma o de otra, pero si se entiende que lo que hemos dicho antes, que soy una persona con los sentimientos muy a flor de piel, que también he tenido una imaginación muy, ¿cómo diría yo?, de echar a volar rápidamente. Tampoco he tenido demasiado criterio estricto a la hora de rodearme de la gente. A mí la gente prácticamente me gusta, porque soy un ser muy humano, y entonces, pues como no he hecho una selección de élite ni nada, pues me he llevado muchos fracasos, he tenido, pero sobre todo donde más me he herido, pues ha sido dentro de un ambiente familiar, porque me he ido quedando sin familia. Yo era una familia muy grande, mi padre murió cuando yo tenía 4 años, escasos, y bueno, y al final, claro, la muerte de mi madre, pero eso fue más dentro del orden natural porque era muy mayor. Pero sin duda la vida a todos nos hace, y a mí las muertes de mis seres queridos. Y en cuanto a lo demás, pues sí ha habido cosas que serían un poco reprobables, e incluso reprochables, pero no me he ocupado demasiado de eso, porque me parece que somos un mundo diferentes todos, y si alguien no me ha querido entender o me ha interpretado equivocadamente, todo eso pues tampoco le he dado demasiada importancia. ¿Y el amor? ¿El amor duele, Carlos? ¿El amor muere? ¿El amor duele? No. ¿No duele el amor? No. Pero es que yo creo que el amor está hasta en la salvia de las flores, ¿no? Y está en los niños, cuando los vemos. Yo cuando veo a los niños que los llevan por ahí en la sillita o andan un poquito, el otro día veía yo a un niño que le acababan de echar a andar, iba por el paseo y el niño, y yo dije, es que aquí tiene que haber un amor de padre, de madre, incluso mío, que lo estoy viendo al niño y me he quedado parado para verlo. Mira, pienso que las personas que dicen no quiero saber nada del amor porque no es mi estilo o no me ha ido, yo creo que ellas mismas se equivocan, porque el amor, aun siendo equivocado, para mí es siempre un acierto. ¿Cómo le ha marcado la muerte de su padre, la guerra civil, las penurias de la guerra? ¿Cómo le inspiraron, para bien o para mal, en su obra pictórica? Bueno, naturalmente, claro, en cierto modo, y digo naturalmente, para mal, porque yo cuando la guerra era un niño muy pequeñito, entonces aquellos ruidos inmensos de los bombardeos, aquellas sirenas avisándote de que había peligro,
en mi casa, que había que echar todos los cerrojos, porque siempre creía que cuando llamaban a la puerta es que posiblemente venían a buscar a mi madre para llevársela. Pues sí, sí me ha marcado. Yo recuerdo que una vez veníamos de un pueblo de la provincia y veníamos en un taxi y en el pueblo le dijeron al taxista que tenían que entregar a mi madre en el gobierno porque no llevábamos el salvoconducto. Y yo recuerdo que me quedé en el taxi ahí en esa esquina justamente donde ahora hay un bar para cruzar a la Concordia, y allí me quedé dentro del taxi, y entonces yo creo que aquellos momentos de mi vida no les he olvidado, porque yo era llorando dentro del taxi que por qué se llevaban a mi madre a aquella casa allí dentro, ¿no? Y fue de esas cosas más tristes. Mi madre, como era una persona que había sido un ejemplar de bondad, encontró allí uno nada más que entrarla y le dijo: ¿pero qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Pues nada, que vengo detenida porque no llevo un salvoconducto. Venga, vamos. Y la acompañó hasta el taxi. Esto es uno de los recuerdos que tengo, que me hizo mucho daño, pero me dio la alegría cuando dijo: mira, no ha pasado nada porque estaba este amigo. De hecho, por error, una bomba cayó en su casa. En el jardín. ¿Lo recuerda? Sí, entonces había recuerdos porque sin duda te dabas cuenta de que se comentaba que alguien había muerto. Y eso para mí era una señal siniestra, claro, porque era gente conocida, aunque yo fuera un niño. Pero la verdad es que me sacó mucho de todo eso la fuerza de mi madre para imponerse, y si fue una mujer de una gran bondad para el estilo de su familia, de gente muy, toda la familia, de familia muy conservadora, muy del lado apegado a la religión católica y todo eso, pues aun siendo una persona que estuvo perseguida en aquella época, pues ella al terminar también hizo todo lo que pudo por ayudar a otros, de tal forma que lo que quería hacer ver a las personas es que había sido una guerra fratricida y que no tenía ninguna relación una cosa con el mal, por lo que fuera, pero era entre hermanos, entre españoles, y entonces había que hacer todo lo posible para olvidar lo anterior y olvidar lo posterior. Claro que hay que suponer que mi madre era una mujer de una personalidad absoluta, y yo pienso que total, incluso en su aspecto. Aquí hay un retrato de una vez como fue a los toros en Sevilla, siendo muy joven, con mi padre. Además, con este cuadro, Carlos, hay una anécdota, y es que la duquesa de Alba quiso comprarlo, pero sí, hay cuadros que no tienen precio, ¿verdad? Claro, yo lo tuve en una exposición que hice en los Reales Alcázares, en Sevilla. Me parece que había 20 y tantos cuadros, pero ella al entrar fue ahí, directo. Y estuvo algunos minutos. Dice: ¿es tu madre, verdad? Digo: sí, no te lo puedo comprar. ¿Cuántos cuadros más le dedicaría, supongo, a su madre, ¿no? De alguna manera, acompañándole siempre en su carrera. Hay alguno más en casa, sí. Hay alguno más, pero lo que hay son fotografías verdaderamente increíbles, porque hay una foto que me la regaló la familia de mi padre y estaba en un álbum de ellos. Me costó mucho que me la regalaran. Y es una fotografía de los años 20, muy victoriana, digo yo, ¿no? Y está hecha en Biarritz, en aquella época de Biarritz, de aristocracia, y entonces pues lleva un sombrero y un estilo y unos collares y una cosa que, como yo digo, esto parte con la carga entera, porque, y me dijeron, sí, es una fotografía que en algún tiempo apareció en una revista de sociedad de San Sebastián. Cuando ves su obra pictórica de hace unos años, de juventud incluso, ya con 14 años ganó un premio de pintura,
Todo este desasosiego que sentía de niño por haber visto de cerca la muerte, este temor a que se llevaran a su madre, ¿esto cómo le marcó en su obra de juventud? Y ahora, si ve esos cuadros, ¿cómo se ha distanciado también de ese sentimiento? Sí, bueno, en los cuadros de juventud míos yo diría que aparte de otras influencias, podría ser la influencia de la vida misma. Porque a mí cuando me preguntan dónde he aprendido, naturalmente fui unos años a la Escuela de Bellas Artes en Madrid, pero fui de por libre, porque yo, mi libertad, he sido una persona que he usado mucho la libertad para todo, a veces para bien y a veces para mal, pero yo creo que uno de los dones que tenemos los seres humanos, impagable, irrepetible y todo, es la libertad. Y yo entonces me asumí a mí mismo unas ciertas formas, ideas de libertad, y cuando se pintaba con muchos colores, pues quizá por eso, o también porque yo no era un muchacho muy feliz, yo mi vida estaba detrás de llegar, de ser, de que me pagaran, de que pudiera cumplir con las cosas de la vida debidamente, vamos. Y entonces sí que es cierto que pintaba un poco sombrío, y sobre todo en cuadros que ahora estoy viendo, porque no hace mucho he podido hacerme ya con la propiedad de un cuadro que recuerdo malamente a quién se lo vendí o cómo lo vendí. Es muy grande, y yo estuve detrás de él durante años, hasta que ha habido una persona que se ha encargado de ello, y yo le he ido dando pistas. Yo sé que salió para Barcelona, que el cuadro debió de ser producto de historias extrañas. Extrañas me refiero a lo mejor eso, de amores ocultos o cosas así, y el cuadro pues nunca había medio de determinar de una forma a quién se le podía pedir una reclamación, y al fin lo he conseguido y lo tengo ahora en mi estudio. Es maravilloso, pero muy sombrío. ¿Cómo se titula ese cuadro? ¿Cómo se titula? Promesa. Promesa. Guadalajara se le quedó muy pequeña, muy rápido, porque usted ha viajado y ha expuesto por París, en el MoMA de Nueva York, en Sevilla, incluso en esta ciudad también se le considera hijo adoptivo de alguna manera. Hay calles con su nombre. ¿En Sevilla? Sí. No, en Sevilla sí, bueno, se considera así. Pero hay una calle que se puso ya hace, pues me parece 5 o 6 años, pero fue debido, también me lo gané, porque yo gané en un concurso en Nueva York, era de pintores de Europa, y yo gané aquel concurso. Y si Sevilla me dio una calle es porque yo le di, Sevilla lo es todo, no hay que darle nada, pero yo a Sevilla también le di una cosa muy bonita, y es que aquella exposición llevé un tema que era Jardines de Sevilla, y me dieron el premio de honor a mí. Entonces Sevilla me correspondió con la calle. Guadalajara, su ciudad natal, ha sabido ser generosa con usted, con un embajador de la pintura, como decíamos, exponiendo en el MoMA de Nueva York, por ejemplo. ¿Le ha sabido recompensar? Bueno, yo creo que sí. Sí. Hay dos aspectos. Uno, como decíamos antes, cuando yo fui muy joven, algunas veces inesperadamente fui dañado, porque no se puede evitar. El mundo vulgar, el mundo de la calle a veces es muy bueno, pero no entiende mucho. Y luego hay otro mundo que además de ser vulgar no es bueno, y a mí me hizo algunas veces daño. Y lo que es peor, le hizo daño a mi madre, más que a mí. Entonces ese fue un mundo que yo lo he aparcado. Ni lo tengo presente ni lo he olvidado del todo, pero lo tengo como muy al margen de lo que son esas otras historias de mi vida tan bonitas que he tenido. Entonces por ahí sí, pero por otro lado pues no puedo pedir más, pero ¿qué me os voy a pedir? Me ponen una calle al pie de un monasterio del Carmen precioso, que las quiero mucho a las monjas, que ellas me quieren muchísimo a mí,
porque les he pintado un mural precioso dentro de la clausura. Y entonces, pues bueno, una calle en ese sitio, hijo predilecto, y después hijo predilecto de Castilla-La Mancha, que le dan la medalla de oro a Sara Montiel, le dan al presidente de las Cortes la medalla de honor y a mí me hacen hijo predilecto, pues ya no puedo pedir más de esta región. Además, su huella queda intachablemente bien retratada aquí en Guadalajara, en el Palacio de Diputación Provincial, en la Iglesia de San Juan, en el Convento del Carmen. ¿Hay más sitios donde podemos encontrar, si siguiéramos esta huella de Carlos Santiesteban? Sí, en la Diputación. La escalera, la entrada principal, y para entrar al Salón de Actos y a la Diputación están unos murales pintados hace muchísimos años, luego de cosas así, pintadas en sitios más, por ejemplo, en un bar donde íbamos mucho, gente joven con una guitarra o con guitarras, hemos pasado noches muy agradables. Pues yo terminé dejándoles un recuadro más o menos pequeño de mi obra. ¿Nunca pensó en ir a vivir fuera de Guadalajara? ¿Pasar largas temporadas? He vivido mucho fuera. Pues mira, yo cuando me fui a estudiar a Madrid, pues creo que tenía 13 o 14 años. Y ya vivimos por muchísimos años allí, viniendo a Guadalajara, pues todas las semanas, todos los veranos. Si mi madre estaba aquí, yo venía a verla. Pero yo no, en ese momento yo luchaba mucho por ser importante y tener unas relaciones de gente que pudieran ayudar en mi vida, de alguna forma. Y claro, no sé, a lo mejor yo era un poco incomprendido en este mundo de por aquí, porque no había otra cosa más que la calle Mayor y ir al cine. Y sin embargo en Madrid me hice con una sociedad de gente tan maravillosa, que a lo mejor eran, pues te voy a decir, artistas de cine o toreros que tenían 27, 28 años. Y yo tenía 15. Y sin embargo me decían, Carlos, ¿quieres venir a Chicote? Que he quedado con no sé quién a tomar una copa. Carlos, ¿quieres venir al concierto del viernes? Y esto me lo decía Ataúfo Argenta, nada menos, director de la Orquesta Nacional y gente dentro del cuerpo diplomático. Luego, por otro lado, como decíamos, mi madre era una mujer que tenía esa personalidad tan suya y tenía amigos fantásticos. Te diría, por ejemplo, uno que fui amigo de mi madre mucho tiempo, el doctor Marañón, o el empresario entonces del teatro Eslava. Y había gente en el mundo del teatro, de la política y de esto, que si no me invitaban a mí, la invitaban a ella. El universo de la danza, ahora que lo ha mencionado, ¿le sirvió sin duda de inspiración para su obra pictórica durante algún tiempo? ¿La danza? Sí. Sí, mucho. Además, he hecho cosas para la danza. Pues estuvo trabajando. Antonio fue quizá el que me hizo así de una forma inesperada, porque yo era muy joven. Yo debía tener 15 o 16 años cuando Antonio, recién llegado de Nueva York, le invitaron a presentarse en los festivales de danza y música en Granada, que entonces era un acontecimiento para toda Europa. Y él presentó el concierto de Granados y lo hizo con dibujos y decorados míos, con los dibujos de los trajes y decorados míos. Estuvo trabajando como escenógrafo también. Sí, sí. ¿Y con vestuario? Sí. ¿Durante mucho tiempo? Pues de eso muchísimos años, yo era muy joven. Muchísimos años. ¿Le cautivó dentro del mundo de la danza en algún momento? Sí, yo he pensado que de no haber sido pintor habría sido bailarín. ¿Le hubiera gustado? Sí. Yo he admirado a las grandes figuras del baile, lo mismo a ellas como a Margot Fontaine, a Carmen Amaya. Antonio, desde luego, para mí ha sido una figura excepcional en la danza, porque aparte de su forma de danzar, es que él tenía un gusto extraordinario para los programas y elegía
músicas muy bonitas. Yo me acuerdo que presentó en Madrid 4 sonatas para la reina de España escritas por Scarlatti, y eso nadie se había atrevido a hacerlo. Él encontró las partituras en el Escorial, en la sacristía se las dejaron y montó un ballet precioso. Entonces, y aparte de su danza, lo consideraba un hombre de mucho gusto, con una fantasía increíble para el vestuario y para la decorado, y luego, claro, ellos bailando los ballets ponían a la gente de pie. Carlos, el teatro, los espectáculos tanto de danza como de teatro están vivos y se respira en un teatro un olor especial, hay una atmósfera especial. ¿Cómo que se consigue llevar esa sensación y ese movimiento que se encuentra en un teatro de sentimiento a un lienzo y plasmarlo? ¿Cómo se traslada eso? Pues, esa emoción viva. Pues esa emoción viva, no sé si te la puedo explicar, pero podría ser muy fácil si tienes en cuenta que a mí dijo un crítico una vez en ABC, y no intentaba ofender, me decía la verdad, que mi pintura tenía un algo de teatral. Qué bonito. Y es. Yo busco muchas veces en un paisaje una esquina toda sombría de un bosque, y por otro lado hay un camino muy lejano, por donde parece que puede venir gente hasta allí. Entonces, esto es un decorado de teatro. Yo soy un poco teatral, también en los trajes. ¿Le gustaba innovar con los trajes? Sí. ¿Cómo eran? Sí, yo he hecho, para Antonio concretamente, he hecho cosas de línea flamenca. Sí, eran de línea, pero después había una factura en la forma de realizar las telas y de coger las cosas, y entonces se veía si aquello tenía que ser música de Manuel de Falla o de Albéniz, o tenía que ser algo muy español, o una soleá o un flamenco, pero yo lo concebía de otra manera. Cuando pintaba estos lienzos sobre teatro, ahí cambió el cromatismo, se volvieron más vivos, más alegres. No, también usé mucho el negro. Lo usé mucho. Yo recuerdo unos trajes que hice para bailar el Sacromonte de Turina, ¿sí? Creo que fue a José Greco, para llevárselo a Nueva York, y los hice todos en gitanas, no de esas gitanas que nos imaginamos un poco de almanaque o de cartel de toros, no, yo eran unas gitanas como yo las veía en Granada por el Sacromonte o por el Albaicín, siempre con unas toquillas, unos mantones negros cogidos a la cintura detrás y unas sayas negras, y yo lo hice así y les gustó muchísimo, lo encontraron muy realista, quizá por eso, porque en aquella época yo iba mucho a lo sombrío. Nos vamos a ir a publicidad, 2 minutitos, pero regresamos y seguimos charlando, claro que sí, con nuestro invitado, con Carlos Santiesteban. Regresamos muy rápido, no os vayáis. Décimo Congreso Empresarial Provincia de Guadalajara. Se desarrollarán las siguientes jornadas y ponencias encaminadas a contribuir a la formación del tejido empresarial de nuestra provincia. Miércoles 20, claves para superarse, de la mano de los ponentes Pedro García Aguado y Francisco Castaño Mena. Jueves 21, ¿por qué hacen falta más emprendedores?, por parte de Juan José Güemes. Viernes 22, 5 errores frecuentes que cometen los jefes con sus equipos. Serán esta vez Miguel Ángel Díaz y Susana Fernández Casla. Sábado 23, cena de gala y entrega de premios Excelencia Empresarial 2013. Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela. ملي نكبر حتى شي راجل ما يتعدى عليا. En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. Manos Unidas, colabora, hazte socio.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos una tarde más en directo. Me quedo sin duda con una crítica realizada por Salvador Toquero en una columna del semanario Flores y Abejas, correspondiente al 18 de septiembre del año 1973, donde resumía así la capacidad pictórica de nuestro invitado, de Carlos Santiesteban. Decía que Carlos Santiesteban ha vuelto a demostrar que es posiblemente único en su línea, que domina el cuadro boceto como nadie, que sus figuras tienen ese ángel especial del tratamiento delicado y certero que han recibido, y que los colores en su paleta, sobre todo los azules y los rojos, adquieren protagonismo de real y realidad, que el dibujo es perfecto, que cada línea tiene la armonía y el efecto justo, y que cada cuadro es una lección de bien hacer dentro de una tendencia y una técnica pictórica sin duda peculiares. Una crítica muy bonita de Salvador Toquero, y además no ha sido la única, ¿verdad? Los críticos siempre le han mimado mucho y le han encumbrado, merecidamente. Sí, no lo sé si merecidamente, pero realmente estoy muy afortunado de que siempre me han tratado muy bien, muy bien. Y esa es muy bonita, la recuerdo perfectamente. Sé que es muy difícil, pero si usted tuviera que definir su particular forma de pintar y su arte, ¿cómo la definiría? Bueno, de alguna forma me han querido encasillar, pero más bien es el mundo ajeno a mí mismo, en la escuela impresionista. Quizá la influencia de mis temporadas en París, pues he visto mucho el impresionismo, no solamente en el museo, sino en la gente. A mí el mundo de París me ha impresionado, pues ¿cómo te diría yo? Aquellas tardes de la Rue de la Paix, a la hora del café, con aquellas floristas, y toda la avenida Pigalle por la noche, con su famosa farola, con las mujeres aquellas de la prostitución alrededor de la farola, y luego esa elegancia impresionante que tiene en los bulevares, las calles y los puestos de cerezas, los puestos de flores por las calles. Entonces yo creo que eso que pintaron mucho los impresionistas que todos conocemos, pues a mí me ha influido, no por el cuadro de ellos también, pero más bien por la calle misma, por las vivencias. ¿Usted se confiesa prácticamente autodidacta? Sí. ¿En el mundo de la pintura? Pues sí, porque no he seguido ni a mi antepasado en Jerez de la Frontera, ni a mi padre, que hubiera sido un artista fenomenal, de los divinos, porque es que era de una perfección de líneas, de un concepto del color y de las formas magistral, pero murió muy joven. Mi padre murió dejando un retrato de mi madre también maravilloso, apenas firmado, pero pues mi padre murió a los 31 años, pero hubiera sido fantástico. ¿Y ahora sigue pintando? ¿Quién? ¿Usted sigue pintando? Sí, sí. ¿Sigue a día de hoy? Sí, siempre. ¿Y cuáles son estos motivos de inspiración? ¿Qué le seduce ahora para pintar? Pues me inspira siempre la belleza. Entonces ahí hay mucha gente que no me entiende. ¿Por qué? Pues que consideran que la belleza, yo no sé cómo te diría yo en muy pocas palabras, la belleza es mujer, hombre y alcoba. Entonces ya no hay más. Le dices a uno, ¿a ti te gusta la belleza? Hombre, claro, me gusta. Una mujer guapa le gusta a todo el mundo. Por supuesto, no te estoy preguntando eso. Entonces el sentido de la belleza lo tienen muy recortado. Y entonces si hay una persona que le gusta la belleza, de una manera general, va a ser difícil que en ciertas atmósferas lo puedan entender. ¿Le gustaba o le gusta pintar por encargo o era una necesidad para subsistir? Sí, y a mí me gusta pintar todo. Hombre, si yo tengo
una idea que le he visto una noche en sueños o que no he dormido y me gusta, entonces voy a por ella antes de que se me escape. Pero si hay un encargo de alguien que me va a pagar mucho o poco, porque esa es una de las cosas que yo hago ahora. Si me pagan poco, me da igual, porque lo que quiero es pintar. Y lo que quiero también, algo muy importante en mi vida, y es en lo que me conoce muy poca gente, es dar alegrías. Porque hay mucha gente que sale a la calle predispuesta a llevar un cardo en la mano, así como tú llevas una rosa preciosa, pues hay quien sale con un cardo a ver a quién le pincho. Ya. Y yo, sin embargo, me levanto desde por la mañana a ver a quién le doy una alegría hoy. Y a lo mejor doy una alegría pues muy pequeña, o que no merece la pena, o que no va a ser agradecida. De cualquier persona de esas que ande pidiendo por ahí por la calle, pues yo a lo mejor le doy una alegría, a lo mejor no la doy porque son gente, diríamos, un tanto marginada, que no sabemos lo que van a hacer con nada. Pero si yo puedo dar una alegría con un cuadro, con una limosna, o diciéndole algo bonito a una persona, pues yo voy a por ello para que esa persona, y luego por la noche me quedo muy contento. Mira, yo he dado alegrías que casi nadie las sabe, pero fíjate lo que es la alegría de unos niños en lugar de esos lejos, por ahí por Uganda, en África, ¿no? O en Angola, o por ahí, en un sitio de esos. Cuando unos niños supieron que gracias a mis cuadros y a una obra que había hecho un ingeniero francés, habían llevado al pueblo agua potable. Y los niños ya podían beber todos los cacitos de agua que querían, no ir con un cacito a 3 kilómetros que cuando venían ya se lo habían bebido. ¿Lo entiendes? ¿Que es dar una alegría? Clarísimo. ¿Y a usted le dan bastantes alegrías, Carlos? ¿La gente le da alegrías a usted en este momento de su vida? ¿Le dan cariño? Sí. A veces me cuesta, pero sí. Yo he tenido muy buenos amigos, diría antes mejor, muy buenas amigas, que todavía algunas existen y las quiero mucho, y muy buenos amigos. Gente como para enamorarte. Después de haber pintado tantísimo, después de haber pintado tanto... ¿Se pintaba tanto... alguien de esta gente? Sí, pero sí. Supongo que... Sí, dentro de poco voy a tener ya un cuadro colgado de una mujer guapísima que fue una gran aventura de mi vida, y lo voy a tener dentro de poco. También he pintado a un chico de Alicante, creo que era. He pintado lo mismo a mujeres que hombres que han sido en mi vida motivo de inspiración. Después de haber trabajado tanto, de haber pintado tanto, Carlos, ¿se consigue llegar a una edad madura, con tranquilidad, para poder disfrutar un poquito también de la vida? ¿El arte permite vivir con holgura? Yo pienso que eso, después de llegar, como tú has dicho, a todas esas circunstancias, pues yo ahora agradezco mucho tener en Guadalajara, concretamente en mi casa y en el mundo que me rodea, pues una vida muy tranquila, porque entonces estoy un poco fuera ya de los compromisos que cuando eres muy joven tienes, en principio tienes mucha ilusión, eres joven y tienes mucho carrete, mucha vela que quemar. Pero yo fui de los que, como decía un amigo andaluz, has quemado muchas velas en la misma procesión. Y claro, eso se da uno cuenta que no has acertado. Por eso ahora, pues, ni como velas ni las enciendo, no. Entonces yo lo que me quedo es en mi casa un poco a la expectativa. Y estoy a la expectativa de todo. Porque mi jardín reúne unas condiciones para eso muy bonitas, es interior, no te relacionas con el exterior, y cuando quiero me relaciono, porque con invitar a alguien a tomar una copa de Jerez o un refresco, pues ya está, y si no, pues me voy yo a un bar a tomarme
un vinito rosado, y ya me relaciono con gente, o estoy solo, me da igual, pero que mi vida no está condicionada a esas cosas sociales, que por la tarde tenías que ir a tomar café a algún sitio, por la noche había que vestirse de negro con un traje elegante, o de blanco si es verano. Entonces yo ahora esto ya está lo tengo muy aparcado, y entonces mi vida es tranquila, es la vida de cualquier alcarreño, de cualquier persona de Guadalajara que está a la expectativa como yo. Entonces la tranquilidad que me proporciona mi casa, heredada de mi abuela, y se lo agradezco cada noche de mi vida, que me haya dejado esa propiedad tan hermosa, tan bonita, y que, bueno, puedo sentirme orgullosísimo de que tenga tanta personalidad. Pero no es porque la casa la tuviera, es que lo que hemos vivido ahí todos, puedo sentirme orgulloso de que mi casa es una casa que tiene historia, toda ella. Una casa... Porque todos los que han vivido de la línea de mi padre, que también han vivido, que venían de Andalucía, o de la línea de mi padre, de mi madre, han sido gente que ha dejado su huella bien marcada. Y entonces, claro, para mí es como un honor, y sobre todo es sentirte que tu vida ha estado rodeada de personalidad, que ha dejado esa marca, y que tú la estás viviendo ahora. Una casa... Después, precisamente, pensé en que aquello no acabara debajo de una pala, que se lleva todo por delante, y entonces se hizo ese gran acierto de que sea un museo. Decía justamente, lo estamos viendo aquí en imágenes, una casa en la que además se nos permitió el acceso a nuestras cámaras de televisión Guadalajara, y hay un proyecto en marcha, lo acaba de comentar, que esta casa se convierta en casa museo. Sí, fue una cosa que se hizo en principio como un proyecto y luego se llevó jurídicamente por parte del ayuntamiento y mía a un acuerdo, y entonces pues para mí ha sido una liberación de los pensamientos de que qué podía hacer, qué podría ocurrir, qué sensaciones podía sentir. Claro, la más fácil era vender en el sitio donde está la casa, era vender, pero yo eso lo tuve olvidado siempre. Fue algo que dije, esto no entra en mis planes. Y yo entonces ya quise hacer otros planes diferentes y me liberé de aquella idea de pensar que un día, aunque me dieran un montón de pasta, como dicen ahora, un pastón, pues sí, te lo dan, pero además yo me conozco, lo mismo me lo gasto. Y de esta forma mi casa va a estar ahí, hasta que Dios quiera. Cuando vamos cumpliendo años, en ocasiones las horas se hacen de los días, 24 horas al día, se hacen más largas, o tal vez no lo sé. ¿Se le hacen largos los días con los proyectos que usted tiene ahora mismo? No, vamos a ver, es que eso es muy difícil y ni siquiera se lo he dicho al médico, pero vamos, no me importa, lo digo yo. Yo soy muy claro, yo en mi vida cuando dicen, oye, ¿tú no tienes fases de tu vida que son un poco para esconderse o para no decirlas? Para mí, para nada. Yo soy un libro abierto. Si dicen, es que Carlos, a mí me parece que tal, oye, pues ha acertado, muy bien, no ha dicho que soy un delincuente. Entonces eso que dices sí que es cierto, pero lo veo de otra manera, como creo que contando con el tiempo y adelantándome a los acontecimientos, porque realmente yo no creo que tenga miedo a la muerte, pero sí, a la muerte no tengo miedo, pero sí tengo miedo a perder la vida, porque soy un adicto a la vida. A mí de la vida me gusta todo, aunque la vida sea algunas veces negativa. Ahora mismo vivimos épocas de verdadero desastre, en todos los sentidos. Pero si tú disminuyes la cosa para lo que se refiere a ti nada más, y no ves esos desastres globales que está habiendo,
por políticas, por ideas distintas, por cosas, pues piensas la vida con detalles de los que a ti te gustan. Yo soy adicto a la vida y ahí sí que pienso un poco, y pienso que me asusta la soledad, y que me asusta mucho más la soledad en una época en que yo ya me sienta un tanto inválido. Esos son minutos muy tristes para mí, pero como todo el mundo dice, pues no lo pienses. Eso llegará, y si llega, a lo mejor tendrás la desenvoltura suficiente que has tenido hasta ahora para resolver eso también. Qué fácil es decir que no se piensen estas cosas, ¿verdad? Claro, es que de todas formas, como el pensar Somos en humanos. negativo no nos va a dar nada, pues esto que me dicen es verdad. Ya llegará, y además, Carlos, pues ya tendrás a alguien que te acompañe. De hecho, hay gente que me acompaña ya y que trabaja para mí. Ahora mismo, ¿qué proyectos tiene en marcha? ¿Cuáles son los proyectos en los que está trabajando? No, un proyecto definitivo hay uno, pero fue un proyecto bilateral porque se quería hacer por dos formas. Y entonces entró Toledo y estaba maravillosamente pensado, pensado y casi a punto de hacerse, porque iba a ser en el Palacio de Fuensalida, entrando por el lado del jardín y haciendo al final, iba a ser como una media gala, en una noche de primavera. Y era muy bonito todo aquel entorno y todo, pero claro, llegó la política, y como la política es implacable, pues llegó por otro lado, y entonces eso no se pudo hacer. Se frenó. Eso se quedó en proyecto. Pero como era bilateral, porque estaba más o menos pensada para Guadalajara, yo inmediatamente me puse al habla con el Ayuntamiento de Guadalajara, y bueno, dijeron que sí, que la idea era preciosa, porque además, como yo no pienso hacer más exposiciones, pues yo quería despedirme en Guadalajara, pero ahora mira, no te puedo decir nada. El proyecto está ahí, todo el mundo está de acuerdo en que es un proyecto realizable y maravillosamente realizable, por una idea, que yo no hago una exposición para vender un cuadro, porque están vendidos todos. Yo la hago para la gente de la calle, para la gente del pueblo, que no ha ido a otras exposiciones mías o porque han sido fuera de Guadalajara. Y entonces yo lo hago para el pueblo de Guadalajara, que vaya. No tengo interés en vender ni una obra porque están vendidas las 25 obras. Entonces es por eso, claro, ¿qué le va a parecer mal eso? A nadie, ni los que lo llevan el asunto, ni al alcalde, ni a nadie. A todo el mundo le parece estupendo. Claro, y no pueden decir no, sí, se va a hacer. Pero hay un mundo interior de cosas, que esas ya no lo sé, que creo que se refiere más que nada al sitio. Porque si yo fuera una persona de fácil sitio, pues ya se habrían encontrado 40 sitios, que no voy a nombrar. Pero yo no es que quiera ser ahí más orgulloso que nadie. Es que cuando quiera hacer una exposición para despedirme de exposiciones, hombre, después de exponer en los Reales Alcázares o en el Center Museo de Nueva York, no puedo yo ir a cualquier lado, aquí. Clarísimamente. Entonces yo, para mi mundo y mi gente de aquí, hay que buscar el espacio idóneo. Como Dios manda, bien hecha, bonita y categoría. Y ahí estamos. Ojalá. ¿Cuándo va a ser? Yo tengo espacio. confianza en que las personas que de alguna manera estén trabajando o que me dijeron que sí en su momento, confío plenamente en que se hará. Porque no ha habido un no, decir esto no sé, no. Ha habido un sí general y total. Pero hay un problema interno de sitios que no están terminados todavía, que quizá va a haber obra. Entonces, hasta que eso no se resuelva, yo tampoco me meto de lleno a organizar nada. ¿Cómo ve el arte, más concretamente en nuestra provincia, en Guadalajara? El concepto de arte, de pintura. Yo no me da la idea nunca de pensar y menos en mi ciudad, de cómo pintan los demás, de cómo está el arte, ni nada. Pero yo soy ahí muy exigente.
porque el arte y pintar un cuadro es de artistas, no es de pintores. Y la mayoría de la gente ahí se equivoca. Pinta porque tiene un caballete y compra pinturas y pinta. Cualquiera sabe lo que pinta. Pero vamos a suponer que esté bien pintado. Bueno, pues son pintores de oficio. Es que yo no soy pintor de oficio, ni quiero que nadie lo sea. Porque hasta para ser un fontanero hay que ser artista. Ya está. Entonces yo pienso que en ese sentido el arte en Guadalajara no veo mucho. ¿No? Lo que veo no me dice nada de relieve. Lo que es innegable es que probablemente y sin duda sea el único artista, pintor de nuestra tierra que ha expuesto en el MoMA, por ejemplo, de Nueva York. El único que se conozca. Sí, sí. Eso sin duda. Seguro. Sin duda. Y en los Reales Alcázares También. Es un palacio real. Eso se ha abierto para pintores, que sepa yo, no lo sé. No lo sé. O sea que hay sitios donde ha sido para mí. En los Reales Alcázares fue una sorpresa y yo creí que ni llegaba a inaugurarse, porque tenía miedo de que al final hubiera... Y fue fantástico. Carlos, ¿cuánta gente que nos esté viendo probablemente hoy en esta entrevista aquí en Televisión Guadalajara tenga uno de sus cuadros? ¿Hay muchos cuadros en muchas casas de vecinos de Guadalajara? Sí. ¿Suyos? Sí, sí, en principio, sinceramente, porque todo encargo que se me hacía, yo lo recibía y lo hacía. Y luego después, pasando los años que yo he estado fuera y que no he hecho tanto, pues ahora también, porque como te decía antes, doy la facilidad de dar una alegría, porque hace unos días vino una señora y se quedó sorprendida. Dice, ¿pero usted me lo va a pintar? Digo, sí, ¿por qué no? Dice, si a mí me habían dicho que usted era inaccesible, que usted era una persona que no recibí a la gente si no llevaba una tarjeta de recomendación, ¿eh? Y por otro lado que no cogía el teléfono, pues cojo el teléfono y recibo a la gente. Y a usted más, porque me parece una persona encantadora, y que si usted quiere un cuadro mío y su poderío en dinero no llega más, sin embargo es usted lo suficientemente simpática y amable para que me haya llevado al corazón, entonces la voy a dar esta alegría. Por eso sí que hay muchos cuadros en Guadalajara. Qué bonito. Por cierto que el otro día vino un actor, el actor Óscar Ladoire, sí, vino aquí al programa y vio un cartel suyo justamente en peluquería y se fascinó, le encantó. De hecho me dijo que si le podíamos dar ese cartel, me llamó personalmente luego para decírmelo. Esto es real, ¿eh? Le gustó muchísimo. Sí. Yo creo que te voy a mandar algunos carteles más. Pues seguro que sí, seguro nos encantarán. Que los pondrás ahí y te engalanan aquello. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a escuchar una pregunta que justamente el actor Óscar Ladoire, que el pasado miércoles estuvo aquí, sin saber quién iba a venir, nos dejó esta pregunta planteada para usted. Vamos a escucharla, compañeros. Mi pregunta sería si, como me han dicho personas sabias, uno sigue deseando continuamente hasta que se muere, o si hay algún momento en que el deseo desaparece. Yo creo que sigue deseando. ¿Siempre? Eso no se pierde nunca, nunca muere. Siempre. Deseas la felicidad, deseas un amor, deseas un sentimiento que nunca llegó, deseas unas flores en tu jardín que no has podido tener, deseas que todo el mundo te quiera y no es así, deseas, yo me moriré deseando. Y ahora mismo el deseo más grande, si pudiera pedir uno, Carlos Santiesteban, ¿cuál sería? Pues lo voy a generalizar un poco. Parece que es algo que ya lo dice todo el mundo, pero yo lo siento. Es que en el mundo viviéramos todos más hermanados y más en paz. Sería más fácil todo, pero ¿no? Es que es cierto, cuando yo decía antes que yo doy, pero ¿cómo es posible que haya gente que se enfrente conmigo? Porque yo doy a ese mundo de la calle, denominado de muchas formas. Yo no le denomino más que de uno, de que son unos desgraciados. No tienen padre, no tienen madre. A lo mejor su padre era un alcohólico, su madre, lo que sea, ¿no?
no tienen casa, no tienen mantas para abrigarse, no tienen nada. A lo mejor buscan droga, yo qué sé, si yo no me meto en el mundo interior de nadie, menos de esa gente. Entonces, lo que yo no veo es como al salir de una iglesia, personas que somos cristianas y que estamos siguiendo el ejemplo de Cristo y para Dios, la piedra angular del cristianismo es la caridad. Eso que se lo pregunten, aunque sea el Papa. Es la caridad y este Papa lo ha dicho. Menos pompa, menos lujo, caridad, caridad con los demás. Entonces, tú ves en un mundo cristiano, en un mundo en que parece que la gente, por lo menos socialmente, se comporta muy bien. Yo he visto cómo al salir de San Nicolás, a una pobre viejecita con la mano así, ha salido una señora toda poderosa. Me dice, ¡ay, qué asco! Ya está aquí esta gente. Muérese. No, por favor, señora. Que en la iglesia cabemos todos. Usted, ella y yo. Ya me parece muy bien que por las circunstancias que sea, usted no la va a dar, pero en cambio yo sí la voy a dar. Entonces no quiero que se marche. Entonces es lo que yo veo más y ese sería mi deseo. Que nos hiciéramos como un poco más hermanos de todo, comprendiéramos. Mira, hay una cosa que la recuerdo perfectamente, que fue en un congreso que se llamaba La Lógica de la Superación, y había algún jefe de Estado, había psiquiatras, psicólogos, cardenales, gente de la Iglesia, gente de la medicina, de la política. Y Sofía Loren terminó el congreso con unas palabras que me impresionó. Y dijo eso. Yo, la mujer más rica del mundo, la más guapa del mundo, la mejor actriz, lo mejor todo dicho, forma italiana muy bonita, se me cayó todo cuando unos niños en África, que no tenían ni para comer, ni para beber, ni vacunas, y les habían dicho que venía una señora a arreglarlo un poco todo, y yo vi como aquellos niños, por tocarme el vestido y las manos y todo eso, se les abrían aquellos ojos enormes y se caían las lágrimas. Entonces me di cuenta que hasta que no nos demos cuenta de todo eso no somos nadie. Carlos, muchísimas gracias. Hasta aquí nuestro tiempo. Ha sido un auténtico placer que nos acompañara durante estos 60 minutos aquí en directo en el programa. Gracias. Gracias a vosotros. He estado muy, muy contento de estar aquí. Es su casa, ya lo sabe, ¿eh? Cuando quiera. Gracias. Nos despedimos, amigos. Mañana estaremos aquí puntuales, como siempre, de 5 a 6. Os espero que paséis muy buena tarde. Os quiero mucho y mañana aquí nos vemos. Hasta mañana.